Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando a esta hora, este día domingo, en este programa especial que vamos a realizar con un excelente invitado a raíz de el tremendo abuso que se está cometiendo por parte del Estado a través del Ministerio de Salud en relación a la toma de PCRs en los colegios, a la toma de PCR a los niños en sus colegios, sin el acompañamiento, sin la autorización de sus padres. A mi juicio personal, considero que esto ya constituye un abuso gravísimo por parte del Estado, una vulneración grave a los derechos de los niños, una vulneración grave a la Constitución política y a todas las normas que reglan el consentimiento informado. Y por eso quise invitar al doctor Dan Macías, que nos va a exponer desde el punto de vista médico cuáles serían los riesgos a los que se está sometiendo a los niños al realizarle un test PCR de forma agresiva, considero yo, ya que no se encuentra en esto contemplado el consentimiento que puedan brindar los padres y además la señora Daza dice literalmente cuando hace este anuncio que ella va a hacer una búsqueda activa de casos. O sea, estamos supuestamente en una pandemia, pero la autoridad tiene que salir a buscar casos y como si eso fuese poco, los tiene que salir a buscar en las inmediaciones de los colegios. Y también señala la señora Daza que esto incluye a toda la comunidad escolar. Quien entiende el buen español, entonces podrá entender que estamos hablando desde niños de prebásica hasta alumnos de enseñanza media. Por lo tanto, esto por lo menos desde la parte legal es completamente ilegal, es ilegítimo, constituye una vulneración gravísima a los derechos fundamentales y sobre todo una vulneración y una violación gravísima a los niños. Así es que le quiero dar el pase a Dan Macías, médico cirujano, quien nos acompaña esta noche y agradecerte, Dan, por estar acá y que puedas explicarle tú desde el punto de vista médico qué significa primero, qué significa esto de la búsqueda activa de casos y qué implica el hecho de que se le tomen test PCR a menores de edad. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación, Natalia. Yo, quisiera comenzar señalando que la realización de cualquier examen invasivo, o sea, que ingresa a alguna cavidad humana o que cruza la, la línea de integridad de la piel, o sea, hay que hacer una herida en la piel o hay que entrar a una cavidad, no es solamente sacar una muestra de orina o dar una muestra de saliva, sino que estamos hablando de que vamos a ingresar, vamos a cruzar el límite entre el ambiente externo y la composición corporal de un paciente. Todo ese tipo de procedimientos conllevan un riesgo y eso es así eh, no solo en los adultos, sino que también en los niños. Entonces, aunque nosotros sabemos que los niños pueden tener una mayor recuperación o lo que sea, algunas ventajas con respecto a los adultos, el riesgo para ellos sigue estando ahí. Y cuando un procedimiento se realiza muchas veces, aumenta mucho también la cantidad de errores. Y eso es inevitable. Es como el dicho de que mientras más veces va el cántaro al agua, es más fácil que termine rompiéndose. Y se ha calculado que la toma de muestras de PCR nasal tiene un riesgo de un 0,026% y eso puede ser muy pequeño para la mayoría de las personas. Pero considerando que en Chile, por ejemplo, el 28 de febrero se realizaron 53.000 PCR, me parece, pero digamos 50.000 PCR, un 0,026% de esa cantidad equivale a 13. O sea que todos los días en Chile realizando 50.000 PCR se cometen 13 errores durante ese procedimiento. A mí no me gustaría que me toque ser uno de esos casos, y si tuviera un hijo me afligiría mucho más por saber que yo mismo permití que él se sometiera a un examen que es innecesario
porque es un niño, y esta enfermedad precisamente no toma a los niños, y lo sometí a un riesgo innecesario, y además él resultó con un evento adverso, y prácticamente yo fui cómplice, así me sentiría, si es que yo di mi consentimiento. Ahora, si es que yo no di mi consentimiento y al niño le tomaron el examen sin pasando por encima de mi autoridad como padre, entonces la situación es peor todavía, es mucho más grave. Se han visto dos tipos de, de eventos adversos y uno de ellos es la rotura de la punta del hisopo, donde las personas eh, finalmente pueden resultar lesionadas y pueden llegar a requerir una endoscopia nasal para recuperar la punta que se desprendió del hisopo o para hacer una reparación de las lesiones. Y eso puede causar una hemorragia nasal que va a requerir ayuda médica incluso para detener el sangrado. Y ocurre cuando la calidad del hisopo es mala o cuando se realiza el procedimiento y el paciente, por ejemplo, un niño se asusta y la persona que está realizando el procedimiento continúa con el procedimiento a pesar de que el paciente no está colaborando, lo cual en sí mismo es una falta a la ética. Por otro lado, también el 1 de octubre salió publicado en la revista Llama que una persona había sufrido la rotura de la lámina cribosa del etmoides y que eso había generado una fisura que ponía en contacto las meninges con las bacterias que están en la nariz. Y bueno, eso conlleva un riesgo de meningitis y esa persona también tuvo que someterse a una reparación quirúrgica. Cuando nosotros consideramos que además de esos dos tipos de desperfectos, de eventos adversos, que pueden ser de un tipo o del otro, eh, también hay que considerar que existen otras posibilidades. Las reacciones que podríamos considerar un poco más leves podrían ser los estornudos, la tos, la aparición de lágrimas por estimulación del nervio trigémino y bueno, después vienen, perdón, eventos adversos un poco mayores y que pueden ser gravísimos, como el síncope, que la gente lo puede interpretar como un desmayo, esa es una manera más familiar de plantearlo, y eso puede llevar a las convulsiones también. Este es un procedimiento, la toma de muestras mediante PCR, es un procedimiento en que con un hisopo se tiene que llegar hasta el fondo de las fosas nasales, pasando a través de unas estructuras que se llaman cornetes nasales que sangran fácilmente, y van a llegar finalmente pasando por el tabique nasal, o sea, lo pueden rozar, y en ese roce pueden estimular el nervio trigémino, que es el encargado de las sensaciones térmicas y táctiles. El tabique nasal es el punto probablemente el más sensible dentro de las fosas nasales y eso puede ser el gatillante más frecuente de estas reacciones, porque una buena cantidad de personas tiene desviado el tabique nasal y cuando se introduce el hisopo y la punta roza el tabique, se puede generar una reacción tan mm, intensa que las personas pueden llegar a tener esto que se llama síncope. Un síncope es una pérdida súbita, transitoria de conciencia, que afecta a la persona en el sentido que además de perder la conciencia, pierde la capacidad de mantener su postura corporal, ya sea estando sentados o de pie. Y se debe a que, producto de este roce contra el tabique nasal, ese estímulo nervioso genera una interrupción temporal del flujo sanguíneo cerebral. Típicamente eso dura unos 20 segundos, pero cuando supera los 20 segundos las personas pueden llegar a tener convulsiones por la falta de oxigenación cerebral.
Y estos episodios pueden darse en distintos contextos, tienden a afectar más a las mujeres que a los varones y en ellos pueden llegar a estar un 35% de los casos pueden llegar a volverse recurrentes estos episodios. Las personas los adolescentes, por ejemplo, que consumen algún tipo de droga, como puede ser marihuana, o personas que tengan anorexia o bulimia, algún trastorno alimentario, o que tengan crisis de pánico, son más propensos a tener este tipo de reacciones, de este tipo de síncopes. También el solo hecho, el estrés de tener que estar sometiéndose a cualquier procedimiento, puede generar este mismo fenómeno que se llama síncope o desmayo. Cuando es demasiado brusco, las personas no alcanzan a percibir lo que va a ocurrir, no alcanzan a firmarse, a resguardarse y pueden llegar a tener traumatismo encefalocraniano que puede llegar a ser grave. Y lo peor de todo es que esto puede que no ocurra en el mismo momento en que le están realizando el examen, que eso por sí solo ya es malo, pero al menos podrían recibir ayuda o alguien los va a poder socorrer. Cuando las personas, los adolescentes, terminan un procedimiento y salen caminando del lugar donde se les realizó el procedimiento y 2 o 3 minutos después tienen una caída, eso es más grave todavía, porque no hay nadie que los esté afirmando, es algo que ocurre de manera súbita, impensada. Y bueno, hay que considerar que el, los jóvenes, digamos, de 10 años hacia arriba, los adolescentes, tienen una condición, una tendencia especial a tener este tipo de eventos. Tener síncopes en esta edad es algo bastante frecuente, de hecho puede ocurrirle incluso al 50% de los adolescentes. Y eso se ve, por ejemplo, en los desfiles, cuando están mucho tiempo de pie o por distintas situaciones, tienen ellos de manera espontánea síncope y cuando consideramos que los vamos a estar sometiendo a una situación estresante, dolorosa como es la PCR, y más todavía cuando puede estar siendo realizada por personas que no tienen la capacidad técnica suficiente, entonces esta probabilidad va a ser mucho más alta. Los niños además tienden a tener otras enfermedades, asma, rinitis, pólipos nasales, eh, tienden a tener mucho más resfríos que los adultos y todas esas condiciones por sí solas alteran la anatomía normal de la nariz y genera un estado de inflamación interno en la nariz que hace que los vasos sanguíneos estén mucho más expuestos y sea más fácil que sangren. Entonces, no solamente están los desmayos, que cuando duran más de 20 segundos se transforman en convulsiones, sino que también están las hemorragias nasales. Y para cada una de esas situaciones que están agravando esta pérdida de conciencia de los niños, debiera hacerse un documento de consentimiento informado donde cada paciente, en este caso el representante de los pacientes, que son los padres, ellos deberían estar al tanto de lo que puede ocurrir a estos niños. No es solamente un examen, es más que eso, es un examen invasivo que conlleva riesgos y por lo tanto deben ser notificados, las personas deben, si es que se van a someter a un riesgo, deben haber sido previamente advertidas de cada uno de los riesgos y deben pasar por una evaluación médica antes de realizarse un examen de esta naturaleza. Si no sabemos eh, cuál es el estado de la mucosa nasal de los niños, no sabemos si es que tienen desviado el tabique o no, no podemos aplicar un procedimiento estándar porque cada persona es diferente. Y la anatomía de los niños no es igual que la anatomía de un adulto. La recuperación de ellos tampoco es como la de un adulto. Así que, sobre todo si los niños han tenido intervenciones quirúrgicas dentro de la nariz o cualquier enfermedad que pueda distorsionar la anatomía nasal, deben pasar por una evaluación médica antes de exponerlos a este riesgo, deben estar con un adulto responsable presente que haya firmado un consentimiento informado
que sea suficientemente detallado respecto de cada una de las posibilidades adversas que podrían surgir con este procedimiento. Y bueno, finalmente hay que recordar que la iatrogenia, que es el término que aplica para estos casos, es una de las mayores causas que comprometen la salud de los pacientes. No solamente son las enfermedades, sino que los medicamentos que los médicos recomiendan o los procedimientos a los que son sometidos los pacientes también son una causa de problemas a la salud que pueden llegar a generar daño permanente. Eso. No sé si tienes alguna pregunta, algo que pueda aclarar. Sí, tengo una pregunta y estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, sobre todo en lo que tú dices del consentimiento informado. El consentimiento informado en Chile está arreglado. No es algo que se le ocurrió a Dan o que se me haya ocurrido a mí. En la ley 20.584 se regulan expresamente los derechos y los deberes que tienen los pacientes y cuáles son las obligaciones que tienen tanto los profesionales de salud como los ministros. O sea, las personas que están ordenando esta clase de cosas tienen responsabilidad en lo que están ordenando. Y las personas, además, los civiles, tenemos derechos. Y en este aspecto, nuestros derechos están siendo completamente conculcados. No solamente porque, y lo voy a decir de forma literal, se pretende, o si es que ya no se está haciendo, violando niños, violándolos. Violándose se va a tener que entender en los términos que está establecido en el mismo Código Penal. Introducir objetos de cualquier clase a través de algún orificio constituye una violación. Y eso solamente en el ámbito penal, porque también tenemos que entender cómo se está violando la dignidad de las personas acá. O sea, ni siquiera cuando se están sanitizando los perritos, se sale a la calle, lo agarran y le inyectan cualquier cosa. Aquí se está saliendo a la calle a buscar personas. Y ya no fue suficiente buscar adultos, sino que ahora están vulnerando e invadiendo niños. Yo no sé si no tienen asesores jurídicos estas personas o si definitivamente perdieron la razón. No entiendo qué es lo que está ocurriendo, que ellos pretenden actuar con tanta impunidad, porque saben perfectamente que además nuestro ordenamiento jurídico, no solo a través de la Constitución política, sino que en la misma norma común que el Código Civil, establece el mecanismo para procesar a cualquier agente del Estado que incurra en esta clase de cosas. Artículo 1314 y siguientes del Código Civil. Y yo creo que esta señora Daza, que con tanta propiedad, como si ella fuese poco menos que un patrón de fondo que se está refiriendo a la oveja, al ganado, a las vacas de las que ella va a disponer como quiera, no sabe a qué se arriesga con esto. Porque el estado de excepción constitucional tampoco los ampara con esto. El estado de excepción constitucional, y está bien que lo vayan entendiendo, no le permite a la autoridad hacer cualquier cosa. Y si ahora lo quieren alargar es precisamente porque se sienten protegidos por un estado de excepción constitucional que de muy poco les va a servir en un tribunal internacional. No les va a servir de absolutamente nada, porque si los jueces de Chile, además, insisten en excusarse de atender los recursos de protección que se les presente, también tendrán que ser procesados por un tribunal internacional. Entonces yo no me explico de qué se están confiando tanto para llegar tan lejos. Y tampoco me explico cómo un país completo sucumbe y entrega a sus hijos de esta manera. Porque en este punto quiero, Dan, que por favor tú me ayudes, porque hablan de los asintomáticos. Dentro de toda la manipulación mediática y el terrorismo de Estado que se ha ejercido hasta ahora, hablan de asintomáticos. Eso yo entiendo que es una persona que está sana, es una persona que no presenta síntomas y que, no sé, es lo que yo entiendo sin ser médico. ¿Me entiendes? Pero el hecho de que invoquen este concepto de los asintomáticos, o sea, cualquier persona sospechosa de cualquier cosa, y ya no les bastó con estar ejerciendo presión sobre trabajadores, tanto públicos como privados. Los trabajadores de salud están siendo sometidos a una cantidad de apremios ilegítimos enormes porque están siendo obligados a inyectarse la sustancia experimental. En los trabajos particulares, los empleadores están haciendo fuerza moral sobre los trabajadores para que se inyecten la sustancia experimental. Esto va contra
tratados internacionales. Entonces, contra la misma declaración de Helsinki, no pueden continuar haciendo esto. Quisiera, Dan, que por favor tú desde el área médica me expliques qué significa esto de asintomáticos. ¿Eso existe? ¿Eso es real? Sí, las personas pueden tener una infección por algún virus o bacteria y no tener síntomas. Pero hay algo bien particular con respecto a las personas que tienen una infección respiratoria. Ellos necesitan tener síntomas para transmitir el virus, que es el virus que sea que ellos tengan en su cuerpo. Una persona puede ser diabética y no tener síntomas, sí, pero la diabetes no es una enfermedad infecciosa o contagiosa. Una persona puede tener VIH y no tener síntomas, sí, pero el VIH es un virus que se transmite a través de sangre o de fluidos sexuales. Entonces, esas personas pueden no tener ningún síntoma, pero eso significa que ellos igual pueden transmitir síntomas, igual pueden transmitir el virus, pero porque lo están transmitiendo por otra vía, pero en cambio las personas con infecciones respiratorias necesitan tener síntomas respiratorios para transmitir estos virus que son respiratorios. Entonces, las personas que no tienen síntomas y tienen un virus respiratorio no pueden transmitirlo porque el virus necesita ser proyectado, arrojado desde las cavidades respiratorias de la persona infectada hacia las cavidades respiratorias o la mucosa ocular de una persona que no está infectada. En el caso de los niños, existe también la excepción de que ellos, la mayoría, no tiene síntomas. El 80% no tiene síntomas. ¿Cómo van a transmitir ellos ese virus? Y aparte de eso, si es que les hacen PCR a ellos por el hecho de ser asintomáticos, primero debieran partir haciéndole un test para ver si tienen anticuerpos o no contra este virus. Si tienen anticuerpos contra el virus, ¿cuál es el sentido de hacerles una PCR? Ellos ya están protegidos y no van a ser infectados, porque ese es Dan, y si, precisamente el efecto de los anticuerpos. Entonces, antes de que los padres autoricen que les hagan una PCR, primero deben exigir, mídale los anticuerpos a mi hijo y después vemos si le hacen PCR o no. Dime, Natalia. sí, y además de eso, yo no sé, tú eres un investigador del tema, ¿tú sabes si el virus este ya está aislado? Este virus no ha sido aislado como corresponde y por lo tanto no podemos decir que ha sido aislado. Si es que no se ha hecho como corresponde, no podemos decir que un procedimiento se hizo realmente. O sea, No sa- difícilmente a través de un test PCR vamos a detectar si efectivamente hay una persona que tiene algo que no ha sido completamente aislado y vamos a entender también que la misma descripción de uso de estos test dice que no es para esto. Así Eso es, lo sé ellos yo sin ser médico. es que es algo de lo que las personas llegan a enterarse leyendo más que escuchando la televisión. En la televisión no lo van a decir, pero cuando alguien se dedica a leer, ya empiezan a aparecer esos datos. El virus, como dije, no ha sido aislado, solamente han encontrado algunos fragmentos de material genético y se los atribuyen a un nuevo virus. Pero mientras el virus no esté aislado como corresponde, no podemos saber si es que el virus existe propiamente tal o no. Con respecto de lo que este test, la capacidad de este test no es decidir si es que la persona tiene el virus o no lo tiene porque falla precisamente en esos aspectos, en distintos porcentajes, y además, cuando se aplica una PCR, ese es un examen que podríamos llamar como una aproximación, porque después que una PCR salga positiva, hay que ver luego de cuántos ciclos llegó a ser positiva, cuánto procesamiento hubo que hacerle esa muestra para para obtener un resultado positivo, y después de eso hay que pasarlo por un test de corroboración que se llama cultivo viral. Si es que el test de, si es, perdón, si es que el cultivo viral dice que no hay virus, entonces esa PCR, ese resultado positivo es falsamente positivo y no, no se está realizando de manera protocolar. O sea, no sé si alguna persona en Chile le habrán realizado un cultivo viral, en primer lugar. En segundo lugar, este protocolo de búsqueda activa de casos no considera la realización de cultivos virales para corroborar
los informes de la PCR. Si sale positivo, lo consideran positivo a pesar de que el mismo fabricante dice, este virus, perdón, dice, este examen no certifica que, que la causa de los síntomas sea exclusivamente el SARS-CoV-2. Y lo dice explícitamente, dice, los resultados positivos no descartan una infección bacteriana, tampoco descartan la coinfección con otros virus. El agente detectado, en este caso SARS-CoV-2, podría no ser la causa definitiva de la enfermedad. Y más abajo sigue hablando de que los resultados negativos también pueden darse y que no debe usarse como único criterio para tomar decisiones respecto al tratamiento de los pacientes u otras decisiones relacionadas con su atención. O sea, lo que está diciendo es que la PCR, salga positiva o negativa, no puede ser empleada como para determinar si alguien se va a una cuarentena o no. Dice también que debe haber una correlación clínica con los antecedentes del paciente y con otros datos diagnósticos para determinar el estado del paciente si es que está infectado o no. Esto significa que los mismos fabricantes del test dicen, cuando ustedes apliquen el test, no vayan a tomar una decisión basándose únicamente en el test. O sea, si una persona no tiene síntomas, no podemos decir que esta persona es contagiosa y que es un peligro para la salud pública. Tampoco podemos llegar a determinar que ese niño y su familia deben quedar en cuarentena. Los fabricantes del test dicen una cosa, pero quienes aplican el test lo están ignorando Hacen todo lo... completamente. Así es. Gracias, gracias. Yo a eso me quería referir, porque efectivamente la ley que regula los derechos y los deberes de los pacientes, que es la 20.584, quiero que se la graben, que la traten de bajar y que la lean, obliga al Estado a que entregue todas las alternativas para seguir un procedimiento, todas. Y también obliga desde el artículo 14 en adelante a que se le entregue a la persona que se va a someter a un tratamiento médico, y más aún en un caso como este que es invasivo, a tener un consentimiento debidamente informado. O sea, a la persona se le tienen que explicar con peras y manzanas cuáles son los pros y los contras. Y además de eso, ninguna persona incapaz, y se entiende incapaz en Chile, a los menores de edad se puede someter a un tratamiento sin estar debidamente autorizada y acompañada por un adulto. Y eso en este caso no se va a cumplir, porque están literalmente como buitres, como rapiñas, saliendo a cazar a los niños fuera de los colegios. Esto es un abuso inaceptable, un abuso gravísimo. Yo no lo puedo llamar de otra forma. Y de verdad aquí no basta con culpar al Estado. O sea, si hay padres que estén dispuestos a aceptar esta clase de abuso, este país se perdió. Un país que entrega a sus niños es un país que no vale nada. Nosotros no podemos aceptar esto. Tienen que dar explicaciones las autoridades. Tienen que hacerse cargo tanto las autoridades que están ordenando esto como las personas que van a ir a las calles a practicar esto, los que lo van a ejecutar materialmente. Y es por eso que yo les voy a entregar orientación. Por favor, quiero que tomen nota de lo que voy a decir, porque después yo no puedo repetirles lo mismo de a uno por uno. Yo tengo súper buena voluntad, pero no puedo ir de a uno por uno porque me resulta imposible contestar 500 preguntas al día, no puedo. ¿Ya? Lo primero que yo les aconsejo hacer es un documento simple que lo pueden escribir ustedes solos, que se llama Reserva de Derechos y Acciones. Con esta reserva de derechos y acciones ustedes se dirigen al colegio, la entregan diciendo que ustedes hacen directamente responsable al establecimiento, al Ministerio de Salud, al Ceremi de Salud y al funcionario que personalmente ejecute un tratamiento invasivo en alguno de sus hijos sin contar con su consentimiento previo o sin haberles informado. Esta reserva de derechos le va a permitir a usted más adelante o ahora mismo poder demandar civil y penalmente si fuese el caso, y va a poder demandar tanto al colegio como al CEREMI como al funcionario de salud que tome un examen invasivo a su hijo, indistintamente que le pueda llegar a traer consecuencias o no. Porque el solo hecho que le estén introduciendo
un objeto por la nariz a un niño ya es vulneratorio de todos sus derechos. No solamente porque le están introduciendo un objeto que le puede causar daño, sino que por el estrés que eso produce. Si su hijo está sano, si su hijo no ha presentado un síntoma de nada, no tienen por qué obligarlo, ni a usted ni a su hijo, a someterse a un examen invasivo. Y el que lo haga tiene que responder ante la justicia, y si no lo hace en este país, lo va a tener que hacer en otro. Pero si quieren que los abogados hagamos algo, ayúdennos entonces a dejar antecedentes. Ustedes tienen el deber de entregar esta notificación al colegio. La envían en la libreta, la hacen llegar por correo electrónico, cópiensela al CEREMI que corresponde al lugar donde ustedes viven, cópienla al ministro de Salud y cópienla al ministro de Educación. Pero háganlo. Con Dan vamos a intentar preparar un documento que vamos a subir tanto en esta página como también la vamos a subir en Planeta Celta, en la página de Ramón Freire, que me va a ayudar a difundir esto. Nosotros, si somos una sociedad que no está completamente enferma, lo primero que debemos hacer es proteger y cuidar a nuestros hijos. Esto que está haciendo el Estado ahora es absolutamente grave. Y esto es una excusa. Aquí lo están probando ustedes y nos están probando a todos hasta dónde podemos dejar que ellos avancen. Y ya con esto pasaron el límite. Nosotros no podemos permitir que abusen de nuestros hijos de esta forma. Porque no está desligado esto, el proyecto de ley de garantías de la niñez que se va a tramitar con urgencia este mes. A través de ese proyecto usted le van a dejar en el último lugar de la fila para tomar decisiones respecto de sus hijos, sino que va a ser el Estado. Ya no va a ser la familia el núcleo esencial de la sociedad, ya no va a haber derecho preferente de los padres, ya va a ser el Estado el que de forma subjetiva e ideológica determine qué va a ser lo mejor o qué va a ser lo peor para sus hijos. Ya va a ser el Estado el que determine qué sustancias experimentales se tienen que inyectar y si usted se niega se lo van a quitar. Esto que están haciendo ahora no está alejado de lo otro, es parte de lo mismo. Y si nosotros permitimos ahora, y si usted no se hace cargo de su existencia y va a esperar que yo lo salve, que Ramón Freire lo salve, que venga el Chapulín Colorado y lo salve, usted está perdido. Por favor, tome la información que se le está entregando y haga algo. Haga algo. No podemos aceptar que esto continúe de esta forma. Doña Paula Daza sale a hablar con un tremendo desparpajo y despojada de todo lo que se llama ética. Esa señora se le olvida que ella está a nuestro servicio, no está ahí para disponer de nosotros y mucho menos de nuestros hijos y mucho menos de nuestros cuerpos. Y con esto se les cae cada vez más el tema de la emergencia sanitaria. No habría necesidad de salir a buscar gente. No habría necesidad, si estuviéramos realmente con algo tan grave como lo que dicen, de salir a invadir niños a los colegios. Porque esto que están haciendo es el paso previo a obligar a los niños a inyectarse sustancias experimentales también. Necesitan inflar estadísticas. Usted no sea estúpido y no vaya a ponerse a la fila ni vaya a exponer a su hijo. Si su hijo está enfermo, llévelo a un hospital. Si su hijo presenta síntomas, llévelo a un médico de confianza. Pero no exponga a su niño a que le hagan procedimientos invasivos en plena calle. Por favor, no, porque después para llorar va a ser tarde. Te quiero agradecer, Dan, si tienes algo más que decir. Perdón, voy a señalar cuáles son los cuerpos jurídicos que se están vulnerando con esta medida que ha tomado. Primero, la Constitución Política, el artículo 19, número 1, que protege el derecho a la vida. El artículo 19, número 2, que protege la igualdad en la ley. Aquí no existimos esclavos, eso también está en el artículo 19, el derecho de propiedad y el derecho a la salud. Aquí, la salud, el derecho al acceso a la salud, el derecho al acceso a la salud, porque aquí el Estado jamás ha garantizado el derecho fundamental de la salud, sino que el acceso. Por lo tanto, yo puedo escoger si accedo o no a una determinada cosa. No lo pueden obligar ni a usted, ni a mí, ni a nadie. No lo puede obligar su empleador, no lo puede obligar nadie. Y si usted va a quedarse ahí a llorar y no va a hacer las denuncias, por favor, después no se queje. Aquí se ha infringido el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley 20.584 de los derechos a los pacientes. Aquí se ha infringido prácticamente completo
el artículo 19 de la Constitución Política, pero fundamentalmente el número 1, el número 2, el número 9 y el número 24. A usted acción jurídica no le va a faltar. Y si los jueces chilenos quieren hacer oídos sordos, esto lo tendrán que escuchar en el extranjero, pero necesitamos antecedentes. No podemos permitir más esto. No podemos permitir más esto, de verdad. Si usted ama a sus hijos, si por último va a acceder a esto, hágalo de forma voluntaria, acompañe a su hijo, no lo deje solo y después usted asuma las consecuencias de lo que le pasa a su niño. ¿Algo más, Dan? Disculpa que se me había pasado eso. Un comentario final. Desde abril del año 2020, en Australia se hicieron los estudios que corroboraron que los niños no son un factor significativo en la transmisión de esta enfermedad. Por eso no corresponde que les hagan PCR a los niños. Los niños lo más probable es que ya tengan anticuerpos contra esto. Eso. Gracias por la invitación. Espero que los padres tomen conciencia y además de eso, que usen la valentía y que los padres defiendan a sus familias, a sus niños. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Dan, por habernos acompañado y le quiero agradecer especialmente a mi señor director que hizo posible este enlace. Y bueno, gracias a todas las personas que nos vieron a esta hora y que pusieron atención y que ojalá tomen conciencia y hagan buen uso de la información que se les entregó. Buenas noches.